El Banco Mundial anunció que cerró con Argentina una nueva alianza estratégica desde el 2014 al 2016 y se habla de una cifra de 3.000 millones de dólares. Un dato importante en un momento en donde justamente no sobran para nada las divisas en el país. Vamos a dialogar con esto ya en el arranque del programa con Daniel Marx. Fue secretario de Finanzas y actualmente es director de la consultora Quantum Finanzas. Marx, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Marx, es importante el anuncio que realizó ayer el Banco Mundial. Se esperaba una conferencia de prensa de funcionarios argentinos que finalmente no sucedió y todo el anuncio corrió por cuenta justamente de la entidad internacional. Sí, había alguna rumor o alguna información parcial como que Argentina estaba llevando adelante gestiones para regularizar algunas de las cosas que estaban pendientes en materia de deuda, y esto incluía y empezaba en alguna medida con lo que se llaman los arbitrajes o juicios que Argentina tuvo que enfrentar en el marco del llamado CIADI, que es un tribunal de resolución de controversias bajo los auspicios del Banco Mundial. Ahí había concretamente 4 sentencias o decisiones finales que obligaban a Argentina a hacer determinados pagos. Los beneficiarios de esos pagos habían manifestado que estaban dispuestos a reconocer alguna quita y recibir bonos, y ahora Argentina entra en este tipo de arreglo y supuestamente un pago posterior en estos bonos, y con ello se destraba una de las objeciones que tenían varios de los directores del Banco Mundial, que representan a distintos países, que decían que si Argentina no cumplía con lo resuelto en esos arbitrajes, ellos no estaban dispuestos a votar a favor de determinados créditos que Argentina iba requiriendo. O sea que la condición para llegar a este nuevo acuerdo de mediano plazo con el Banco Mundial era justamente arreglar con las empresas que habían ganado sus juicios en el marco del tribunal arbitral al que a la Argentina se había sometido, ¿no? Recordemos que Argentina había aceptado dirimir las controversias con algunas empresas justamente dentro del CIADI. Es así, exactamente. Argentina lo había aceptado en su momento, llevó adelante la defensa. En muchos casos se ganó Argentina. En general no es como los medios, no quiero pelearme con los medios, perdón. Como, algunos piensan que Argentina todos esos casos los ha perdido, está lejos de ser así. Entonces, bueno, hubo algunos casos que sí, que está obligada a pagar, y bueno, sumas que son menores que las reclamadas originalmente, pero también es cierto que había varios directores y varios países que se expresaron diciendo que si Argentina no cumplía con lo determinado en esas sentencias, no tenía sentido darle otros créditos, y por ello se había trabado. Digamos, no está claro si esta es la única condición, porque como sabemos hay algunas otras controversias, y esto va a variar país por país, también cómo lo va evaluando, pero ciertamente remueve uno de las trabas más importantes que había como para poder empezar a restablecer este flujo de créditos que si no Argentina venía cancelando y pagando, y esos créditos en general tienen destinos deseados o marcados por el presupuesto y plazos de financiación extraordinariamente largos, con tasas más bajas que las que se pueden obtener en el mercado. Claro, que hoy en realidad resulta imposible para Argentina salir a financiarse, por ejemplo, no sé, a 15 años y con tasas tal vez del 5 o menos, ¿no? Como las que ofrece el Banco Mundial. Es un financiamiento al que hoy Argentina realmente no accede y en condiciones inmejorables. ¿Cuándo va a llegar esa plata? Digamos, ¿podemos ser optimistas de que la plata se va a desembolsar rápido, Marx, o va a llevar mucho tiempo? Yo creo que esto se hace paulatinamente. No van a ser 3.000 millones de entradas para nada, sino que la mayoría está atada, si no todo, a proyectos, y a medida que avancen los proyectos se van desembolsando. Después va a haber otros créditos que aprobar. O sea, esto es
programa multianual, no es un tema de un desembolso en un par de semanas. O sea que, si bien es una buena noticia, tampoco hay que pensar que esto de un día para el otro va a ingresar al país y va, por ejemplo, a permitir una acumulación de reservas, porque también estamos mirando con mucha preocupación y con detalle qué es lo que pasa con las reservas del Banco Central, que viene cayendo fuerte, 8.500 millones de dólares en el año. La semana que viene hay un pago de 224 millones, vuelven a caer las reservas, ya vamos a estar casi en 9.000. Y claro, cualquier noticia que implique ingreso de divisa es muy buena para Argentina. Lo que pasa que lo que usted nos está diciendo es que ese ingreso no va a ser inmediato y que va a haber que cumplir primero con obras antes de que el Banco Mundial desembolse. Es así, pero digamos, siempre ayuda a que la declinación sea menor o que se refuerce para adelante, porque si no está abierta esa canilla, esa válvula de entrada, es solo de salida. Claro. Marx, hubo una gran recuperación de los bonos argentinos, no de ayer solamente, prácticamente desde, yo diría, las elecciones primarias hasta ahora, pasaron 2 meses, hubo subas muy fuertes tanto en la bolsa, pero también en los bonos, ¿no? En los títulos públicos, cayó el riesgo país. Hoy ya hay deuda argentina en Wall Street que está cotizando a menos del 10% anual, el caso de Bodén 2015. ¿Cree que puede continuar esta recuperación? Porque es un dato clave, sobre todo para empresas o provincias que buscarían financiamiento internacional y que hoy no lo consiguen. Acá hay que hacer varias observaciones. Una es que si uno mira las tasas de interés que están vigentes en las cotizaciones de los bonos argentinos, son tasas muy superiores a varios países de la región, digamos Brasil, Uruguay, Perú. Y si Argentina va convergiendo hacia esos niveles, los bonos deberían estar subiendo bastante más. Por supuesto, digamos, esto tampoco se hace de un día para otro. Puede marcar una tendencia y eso se reforzaría, o eso ocurriría, mejor dicho, si Argentina va restableciendo canales de credibilidad y va reforzando sus propias cuentas públicas y externas, entonces los bonos siguen subiendo. Si se va apartando, es cuando los bonos siguen bajando. Claro, pero hay mucho margen para que puedan seguir subiendo, no me parece que va a ser inmediato y depende de las políticas. Claro, hay 2 o 3 aspectos, ¿no?, que mencionan los especialistas y me gustaría que usted también comente sobre esto. Uno es la cuestión de las estadísticas del INDEC, ir con estadísticas serias y que el FMI las apruebe. Este es un tema que también se está hablando ahora en Washington. Otro tema es la reapertura del canje, que se anunció pero que todavía no se efectivizó. Y especialmente la frutilla del postre, Marx, sería un acuerdo con el Club de París, pero daría la sensación que esto último aparece como más lejano, pese a que el gobierno lo anunció en varias oportunidades. Sí, hay una secuencia lógica de todas maneras en eso. Digamos, el primer paso era este pago o reconocimiento de las sentencias, que digamos, no tenía otro prerequisito. Después estaría lo del índice de precios al consumidor, que a su vez habilitaría tener un diálogo distinto con el Fondo Monetario, lo cual nunca significa un programa, sino simplemente que el Fondo Monetario puede decir que las estadísticas argentinas son confiables y además Argentina deje llevar adelante lo que se llama una consulta del artículo 4, que la enorme mayoría de los miembros del Fondo Monetario la hacen y decían no es un programa económico, no hay precondiciones para otras cosas. Dicho esto, se habilita la posibilidad de ir al Club de París y pedir plazo y condiciones de reestructuración de las deudas pendientes, que son cerca de los 10.000 o alrededor de 10.000 millones de dólares. Y con eso, bueno, se regulariza otra de las cuestiones. Y a partir de ahí sí, bueno, se consolidaría más la tendencia de rebaja de las tasas de interés, la reapertura de lo que sería una posibilidad de disminución del costo de financiamiento para el sector público y el sector privado en Argentina. Marx, lo último, es todo tan dinámico que nos olvidamos que hace nada más que 4 días hubo un fallo desfavorable
para la Argentina en la Corte Suprema norteamericana, que justamente rechazó el pedido del país para que el máximo tribunal se haga cargo de la disputa con los fondos buitre y la analice, ¿no? Esto fue leído en su momento como una mala noticia, sin embargo, después hubo otras cuestiones y el mercado siguió positivo y los bonos siguieron subiendo. Hay que mirar con atención este tema, siempre está ahí en el radar, no nos podemos olvidar que hay un caso judicial con los fondos buitre en donde Argentina viene muy mal parada. Es un tema importante porque de no llevarlo bien puede además tener consecuencias serias sobre el resto de los pagos que hace Argentina. Ahora, dicho esto, el rechazo de la Corte Suprema de la apelación que había hecho Argentina no se ve como definitivo porque hay más pedidos de apelación que Argentina ha presentado y especialmente va a presentar uno más, que sería el más importante. Entonces se ve que Argentina y la dinámica de tiempo, por lo menos de la Corte, son tales que no habría alteración en las modalidades de pago hasta entrado bastante el año próximo. Y ello permitiría en el interín también ajustar un poco lo que son las estrategias de pago o no pago, regularización, cómo se incorporan estos acreedores en litigio a lo que sería lo que usted mencionó, el canje que se pueda abrir o alguna otra condición que se estime apropiado. Pero por lo menos lo que se veía como una amenaza inminente o importante, además de efectos de corto plazo, ahora parecía un poco más relajado a pesar de esta decisión adversa, que es una luz amarilla, porque digamos, los procesos siguen, no es que están terminados. Daniel Marx, un gusto, muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, muchas gracias.